La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La paz del Señor sea contigo y con tu casa. El Dios eterno, el Todopoderoso, multiplique la obra de tus manos. Soy el pastor Pedro Montoya. Damos gracias al Señor por este tiempo. Estamos estudiando la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar el capítulo 2, el momento cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que se encontraban en el aposento alto. Quiero invitarte a que haga de este tiempo un tiempo de comunión, un tiempo de ministración. No seas solamente espectador. La palabra que yo cargo de parte del Señor es que habrá quienes serán bautizados con el poder del Espíritu Santo durante estas transmisiones. Pero tengo que decirte que es necesario que tú establezcas dignidad de este tiempo. No es un tiempo para ver, es un tiempo para participar. Si tienes tu Biblia, ábrela juntamente conmigo para que vayamos buscando los textos. Si tienes una libreta, toma nota, pero sobre todas las cosas, que permitas que el Espíritu de Dios obre en ti, porque estas enseñanzas no son para llenar de conocimiento, para acumular conocimiento. Estas enseñanzas son para traer la restauración de lo que está establecido en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque el tiempo que se acerca es un tiempo muy malo, sumamente malo. Y solamente aquellos que tengan el bautismo con el Espíritu Santo serán quienes único tendrán la fortaleza para poder soportar y para poder pasar adelante. Así es que no seas un espectador. Deja que el Espíritu de Dios pueda ministrar durante estamos en las enseñanzas, pero sé tú partícipe también de estas enseñanzas. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, los primeros 4 versículos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer a manera de introducción una referencia acerca del día en que fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban ubicados en el aposento alto, pero posteriormente se sumaron 3,000 de todos aquellos que habían escuchado la predicación del apóstol Pedro. El día de Pentecostés, que así se conoce en Occidente por la traducción al griego, no es otra cosa más que la segunda fiesta solemne de los judíos, llamada Shavuot. Hay 3 grandes fiestas. La primera fiesta consiste en una semana completa y es lo que se conoce como el Cordero Pascual. El 14 se comía el cordero juntamente con
las hierbas amargas el 14 del primer mes y posteriormente todos los demás otros días se comía sin levadura. Cuando terminaba esta semana conocida como la fiesta solemne de Pesaj, Cordero Pascual para nosotros, comenzaba un conteo de 7 semanas. Por eso la segunda fiesta solemne se conoce Shavuot, que significa semanas. Se comenzaba un conteo de 7 semanas, que hacen un total de 49 días. El día siguiente, después de haber terminado las 7 semanas, ese día se celebraba la segunda fiesta, la fiesta de Shavuot, conocido entre nosotros por la traducción al griego como Pentecostés. Pentecostés lo que significa es 50 días contados a partir del final de la primera fiesta, que es la fiesta de Pesaj. La tercera fiesta en el tiempo del otoño, que es conocida como Sukkot, y esa es la tercera fiesta. Esta segunda fiesta solemne era solamente un día, a diferencia de las otras dos, que tenían una duración de una semana. La fiesta de Shavuot, Pentecostés, solamente consistía en una celebración de un día. ¿Qué significaba para el pueblo judío la fiesta de Shavuot? La fiesta de Shavuot es la recolección de la cosecha. ¿Recuerdan ustedes que el primer día de la semana, comenzando el conteo de los 50 días, se presentaban primicias? Jesús fue precisamente primicia porque ese fue el día que Jesús resucitó. Jesús fue primicias de la resurrección, así lo presenta 1 Corintios capítulo 15. Se presentaban primicias y en Shavuot se recolectaba la cosecha del trigo. Así es de que la fiesta de Shavuot tiene un significado físico, pero también un significado espiritual. Se recolectaba la cosecha del trigo. Ese preciso día fue derramado el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, como Jesús se los declaró en el capítulo 1. Esperad en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Juan os bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay 3 puntos que esta palabra nos presenta y quiero establecerlos en la enseñanza de hoy. Lo primero que tenemos nosotros que decir es que el bautismo con el Espíritu Santo no es una opción. Así se ha presentado en los círculos cristianos en el presente. El bautismo con el Espíritu Santo no es una opción. El bautismo con el Espíritu Santo es la vida de fe en Cristo Jesús. Todo lo que se presenta en las Sagradas Escrituras, como los que son guiados, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que el apóstol escribe, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La referencia del apóstol Pablo es precisamente al bautismo con el Espíritu Santo. En su epístola a los Efesios, capítulo 1, el versículo 13, cuando él habla de que las arras del Espíritu es precisamente el Espíritu de la promesa, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, está haciendo referencia al bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, cuando se encuentra a un grupo de cristianos, de creyentes, y él les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Esa pregunta está dirigida precisamente a el bautismo con el Espíritu Santo. Los apóstoles, los 12 originales, Pablo y otros que surgieron más adelante, el énfasis con respecto a la vida de fe en Cristo Jesús era precisamente el bautismo con el Espíritu Santo. No es una opción, es la vida que Jesús estableció sobre la tierra de cómo se debía vivir
la vida de fe en Cristo Jesús. Hoy por hoy, muchas personas no conocen el bautismo del Espíritu Santo. Para otros, el bautismo con el Espíritu Santo es una forma de identificar a un grupo de la iglesia evangélica. Pero lo que quiero que nosotros establezcamos adecuadamente, el bautismo con el Espíritu Santo no es una opción, es la norma de la vida de fe en Cristo Jesús. Cuando comenzamos esta serie de enseñanzas, el Señor nos llevó a Mateo capítulo 13, donde se presenta la parábola del sembrador. Y vimos que Jesús presentó en la parábola 4 tipos de semillas, o más bien 4 sectores de semilla, porque la semilla era la misma. Pero una cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. El Señor nos mostró en esta parábola que la iglesia no consiste solamente en el sector de la semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto. El Señor nos mostró que la iglesia, el reino de Dios sobre la tierra, consiste en las 4 semillas juntas. Y esto nos llevó a nosotros a entender que hay quienes están viviendo la vida de fe no con el poder del Espíritu Santo, que sería la semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto. Hay quienes la están viviendo por referencias, los que están sembrados junto al camino. Hay quienes la están viviendo por la afiliación a una congregación, por la afiliación a una iglesia, por la afiliación con un grupo particular de creyentes. Pero la parábola, la conclusión de la parábola fue precisamente que de estos 3 sectores, ninguno de ellos pudo pasar adelante. Porque las aves del cielo, porque la falta de profundidad, la espina, ahogaron, malograron la semilla. Y esta es la preocupación que el Señor está estableciendo en este último tiempo. Si no entendemos que la iglesia es precisamente el resultado del bautismo con el Espíritu Santo, no podremos nosotros avanzar en la vida de fe en Cristo Jesús. Y esto es lo primero que vamos a establecer. Hechos capítulo 2, los versículos que hemos leído, nos están describiendo el nacimiento de la iglesia. Lo voy a repetir. Estos versículos que hemos leído nos están describiendo el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés. Y lo voy a repetir porque quiero hacer énfasis precisamente en esto. La iglesia nació precisamente el día de Pentecostés y nació por la intervención activa del Espíritu Santo en lo que Jesús presentó como el bautismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, nosotros no debemos considerar una iglesia ausente del bautismo con el Espíritu Santo, una iglesia que desconoce el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos hablando de iglesia. Lo primero que nosotros tenemos que entender y ante lo que nos tenemos que confrontar es que la iglesia del Señor, no un sector de la iglesia, no es una sección de la iglesia, es la iglesia, nació el día de Pentecostés, no había otra iglesia. Aquí está precisamente el fundamento de la iglesia. Y la iglesia nació el día de Pentecostés y nació bajo la influencia o bajo la
manifestación activa del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender y confrontarnos ante ello, es que construir iglesia ausente del Espíritu Santo, entiéndase, ausente de la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo, es realmente construir o querer construir, edificar un cuerpo, pero sin vida. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. La iglesia nace precisamente en este momento y nace con la participación del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, en el versículo 14, referencia que hace un momento la cité, pero quiero leerla completamente. El apóstol escribe por el Espíritu: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Observe que la condición de hijos se obtiene como resultado de la guianza del Espíritu Santo. ¿Y a qué espíritu se está refiriendo el apóstol Pablo? El espíritu al cual el apóstol Pablo se está refiriendo es precisamente al bautismo con el Espíritu Santo. Lo primero que los apóstoles, y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles se ve claramente que la iglesia caminaba bajo la instrucción, perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia caminaba bajo la instrucción de las enseñanzas que ellos establecían como resultado de la enseñanza que Jesús les dejó los últimos 40 días antes de ser ascendido a los cielos. Ellos seguían el Espíritu Santo, participaban con el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, observe que la vida de fe no se construye por aparte, no se construye fuera del bautismo con el Espíritu Santo. ¿A qué se estaba entonces refiriendo el apóstol Pablo cuando él dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios? Se está refiriendo precisamente al bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros no podemos contradecir y no podemos ir en contra de. La iglesia nació precisamente bajo la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia es Pentecostés, en otras palabras. La iglesia es el resultado de la manifestación del Espíritu Santo en la forma de bautismo con el Espíritu Santo. De esto ya Jesús nos había hablado. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 3, en el versículo 7, cuando Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: el viento de donde quiera sopla, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Jesús ya lo había establecido. Los nacidos del Espíritu son los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son intervenidos por el Espíritu de Dios, los que han sido, en otras palabras, bautizados con el Espíritu de Dios. Y con esto, al establecer este primer punto, nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que restaurar esto que está establecido en la palabra. Hombres de Dios, hombres de fe, mujeres de Dios, mujeres de fe, pero que nunca han tenido la manifestación del Espíritu Santo. Han tenido manifestaciones como frutos, como dones, pero el Señor nos llama para que podamos vivir bajo la manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. La palabra, por ejemplo, que el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1 de su epístola a los Romanos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, potencia de Dios. Es precisamente esto que estamos estableciendo, o mejor dicho, esto que la palabra está estableciendo y que nosotros lo estamos restaurando. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. ¿Cuál es la potencia de Dios?
el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber entender y saber restaurar en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque los días que se acercan son días malos, sumamente malos. Y nadie por sus propias fuerzas, ni por su propia capacidad, ni por su propia habilidad puede soportar estos días malos que están próximos a venir. En el libro del profeta Isaías encuentro que hay varias palabras que el profeta establece con respecto precisamente a la manifestación del Espíritu Santo. En Isaías, en el capítulo 28, en el versículo 11, el profeta de parte de Dios establece: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Y es justamente lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2, que todos de distintas naciones escuchaban lo que el Espíritu les daba a los 120 reunidos en el aposento que hablasen. Hay otra palabra que quiero señalar aquí en el capítulo 29, en el versículo 6, hablando precisamente de lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo. Dice: de Jehová de los ejércitos serás visitada. Oiga bien, con truenos y con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Cuando hemos leído estos textos aisladamente, muchos no lo hemos entendido de qué está realmente hablando. Ahora, por la intervención del Espíritu Santo, nos estamos dando cuenta que todos estos textos y muchos otros que podemos encontrar en el libro de los profetas están hablando proféticamente acerca de lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo para el hombre que ha creído, para la mujer que ha creído. Otro texto en el versículo 14 del capítulo 29 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Todos estos textos que nosotros encontramos en el libro de los profetas están hablando precisamente del bautismo con el Espíritu Santo. Y la iglesia nació el día de Pentecostés. Por lo tanto, entonces, no podemos nosotros ir en contra de lo que la palabra del Señor ha establecido. Es necesario que nosotros restauremos lo que la palabra del Señor ha establecido. La palabra que el Señor me ha entregado es que Él restaura en este tiempo. Muchos serán bautizados con el Espíritu Santo en el momento en que están recibiendo enseñanza. Otros lo harán después, pero serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para este tiempo el Señor ha establecido restauración. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos valorar, sepamos entender la importancia de la palabra del Señor. Para este tiempo, el Señor nos ha ubicado en distintas regiones para dar cumplimiento a su palabra. Lo segundo que quiero establecer en este momento es, y vuelvo a el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, lo segundo que quiero establecer es que el bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de una vida de sobrenaturalidad. Y lo voy a repetir nuevamente. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de una vida de sobrenaturalidad. Hay muchas personas que entramos a las Sagradas Escrituras, vemos los Evangelios, vemos el resto del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, el Antiguo Testamento,
Y nos damos cuenta cómo Dios en otros tiempos ha hecho prodigios, milagros, señales, maravillas, portentos, que son distintas manifestaciones de la sobrenaturalidad de Dios. Y decimos nosotros, ¿cómo es posible que todo eso, el Dios al cual nosotros adoramos, al cual nosotros servimos, todo eso lo hizo en el tiempo pasado? ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Yo quiero decirle, el problema no está en Dios, el problema ha estado en nosotros, porque no hemos caminado conforme a doctrina, porque no hemos caminado conforme a enseñanza. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de una vida de sobrenaturalidad. Voy a proponerle un par de ejemplos para que nosotros entendamos qué sobrenaturalidad es capaz de hacer Dios en nuestro tiempo. ¿Recuerda usted el caso cuando Felipe fue instruido por el Espíritu Santo y comisionado para descender al desierto del sur para encontrarse con un hombre, un eunuco, que iba de regreso a su tierra? Era de la región de los etíopes. Y el propósito era declararle propiamente el mensaje del Evangelio y bautizarlo. La palabra dice, y este es el ejemplo que quiero presentarles, la palabra dice que tan pronto ellos subieron del agua, Felipe fue tomado por el Espíritu y trasladado a una región bien hacia el norte. En otras palabras, lo que sucedió fue de que Felipe desapareció de la vista del eunuco, pero fue trasladado, transportado a la región del norte de Israel. ¿Esa es una obra sobrenatural solamente en el caso de Felipe? ¿O es la obra sobrenatural que el Señor quiere hacer en este tiempo? Es la obra sobrenatural que el Señor quiere hacer en este tiempo. De hecho, el Señor la va a restaurar y habrá quienes serán partícipes precisamente de eventos similares como esos. Hombres de fe, mujeres de fe, y en algún momento tendremos testimonio de esto que voy a decir, hombres de fe, mujeres de fe, que serán librados sobrenaturalmente en momentos de peligro, en momentos de riesgo, en momentos en que su vida esté bajo persecución, serán tomados y trasladados a otra región distante completamente. Es la obra sobrenatural. En Hechos de los Apóstoles, observe usted, quiero seguir leyendo el versículo 5, estoy en el capítulo 2, versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Cada uno les oía hablar su propia lengua. El versículo 4 dice que ellos hablaban conforme el Espíritu les daba que hablase. Y eran lenguas angélicas, eran lenguas espirituales, no eran lenguas humanas. ¿Qué quiero yo decirle con todo esto? Lo que quiero decirle y explicarle es que en ese momento se operó un doble milagro. El Espíritu dio lenguas, distintos géneros de lengua, a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. No estaban hablando lenguas humanas, eran lenguas angélicas, porque esa es la característica precisamente del bautismo con el Espíritu Santo, son lenguas angélicas, lenguas celestiales. Pero los que estaban escuchando, que era un promedio de 3,000, de seguro que más, 3,000 fueron los que se
convirtieron, pero había muchos más, había quienes se estaban burlando. Ellos escuchaban en su propia lengua, en su propio idioma, lo que alguno de ellos estaba diciendo. 120 hablando a la misma vez. ¿Usted cree que 3,000 personas iban a distinguir lo que uno de ellos en su propio idioma estaba diciendo? No, era la intervención del Espíritu Santo que les hacía entender, que les hacía comprender lo que se estaba estableciendo. Esta es la obra sobrenatural a la cual el Señor llevó a la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de la vida sobrenatural en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros no vemos hoy en día, no vemos portentos? ¿Por qué no vemos milagros? ¿Por qué no vemos señales? ¿Por qué no vemos maravillas? Porque nos ha faltado precisamente el fundamento. Nos ha faltado precisamente lo que la palabra del Señor declaró: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso, nadie puede desarrollar vida sobrenatural si no es por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Esta es la importancia de que nosotros entendamos. El bautismo con el Espíritu Santo no es para el vecino, no es para la otra persona, es para mí. Cuando cada uno de nosotros podamos ver, eso es para mí, eso el Señor lo quiere para mí, entonces podremos no solamente recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sino además vamos a iniciar una vida de sobrenaturalidad. Los tiempos que vienen, los tiempos que se acercan, la única manera como nosotros podremos sobrepasarlos es de una manera sobrenatural. No hay otra forma. No estemos considerando hacer preparativos, no estemos considerando hacer ajustes, porque en realidad nada de eso nos va a servir en lo más mínimo. Este tiempo solamente el poder del Espíritu Santo. En el libro del profeta Isaías, el profeta escribió una palabra que es para nuestro tiempo. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra que establece precisamente la intervención del Espíritu Santo en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Quiero llevarlo a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 1, porque el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, está estableciendo precisamente esta sobrenaturalidad de la vida de fe en Cristo Jesús. Quiero que leamos desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Observe las palabras con las cuales el apóstol, por el Espíritu, escribe: que el Dios del Señor nuestro Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, entiéndase, de su llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es necesario que entendamos, porque aquí el apóstol lo dice por el Espíritu de Dios, que Él os dé entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Sigo leyendo, versículo 19, dice: y cuál, observe bien, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
por la operación de la potencia de su fortaleza. Y yo pregunto, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros, en los que creemos, por la operación de su fortaleza? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? El bautismo con el Espíritu Santo. Aquí está descrito el bautismo con el Espíritu Santo. El apóstol, por el Espíritu de Dios, está utilizando 3 palabras superlativas: hiper, mega, dínamo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y vea lo que dice el versículo 20, la cual obró en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Esta es la participación del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una insinuación al pensamiento del hombre. Quiero decirle que el Espíritu de Dios es una parte activa del Evangelio, del reino de los cielos. No es nada subjetivo. Hoy en día tenemos el Espíritu como algo subjetivo, como algo que nos susurra, como algo que nos sugiere. No es eso lo que presenta la Sagrada Escritura, es la parte activa de Dios. Voy a seguir leyendo, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo lo que se nombra, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y observe, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. El bautismo con el Espíritu Santo es el inicio de una vida de sobrenaturalidad. No hay forma de caminar en lo sobrenatural sin el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que exponernos, tenemos que presentarnos, tenemos que ver la seriedad de este tema para que podamos establecer obra de Dios sobre la tierra. El Espíritu Santo dio vida a la iglesia. La iglesia es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso en Mateo capítulo 12 usted lee cuando Jesús dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. La iglesia es el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Óigalo bien, la iglesia es el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra, porque lo dice claramente, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Cristo Jesús es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el establecimiento del reino de los cielos sobre la faz de la tierra. Solamente por medio del Espíritu Santo puede establecerse poder y autoridad sobre la faz de la tierra, porque le dio un nombre, y esto está en Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están aún debajo de la tierra. Así es que la iglesia nació el día de Pentecostés y nació por la intervención del Espíritu Santo. La iglesia es la manifestación del Espíritu Santo. Construir iglesia sin la manifestación del Espíritu Santo es equivalente a querer construir un cuerpo sin vida. No funciona, porque precisamente la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tercer punto que quiero establecer, y vuelvo de nuevo a Hechos de los Apóstoles. Hay una relación en el capítulo 2
hay una relación de hechos que se presentan bien definidamente. Volvamos al capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Trasládese ahora, siempre en el mismo capítulo 2, trasládese ahora al versículo 37 y versículo 38. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Observe la respuesta del apóstol. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sigo leyendo, versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Movámonos ahora hasta el versículo 47 y luego le voy a explicar en qué consiste esta relación de hechos que estamos viendo. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿En qué consiste esta relación de hechos que acabamos de leer? Esto consiste en el arrepentimiento es provocado por el Espíritu Santo. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. La palabra está, el recurso está. Tenemos a disposición la provisión de Dios. Pero el arrepentimiento solamente es producido por el Espíritu Santo. Y esto Jesús lo enseñó, está en el Evangelio de Juan. Él redarguye, hablando del Espíritu Santo, él redarguye de justicia, de juicio y de pecado. ¿Por qué no hay palabra contundente hoy en día? Por la ausencia del Espíritu Santo. Porque no le hemos dado la manifestación correspondiente al Espíritu Santo. Hemos querido con nuestros propios recursos, hemos querido con nuestra propia fuerza, hemos querido con nuestra propia capacidad establecer lo que solamente le corresponde al Espíritu Santo. ¿Qué necesidad de campañas de evangelismo, campañas de oración para traer nuevas almas a la iglesia? Esa no es la participación nuestra. Esa es la intervención del Espíritu de Dios. Ahora, vea cómo termina el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está la relación. ¿Por qué no hay un crecimiento de los lugares que el Señor ha establecido, ha permitido que se levanten en distintas regiones, iglesias locales, iglesias regionales? ¿Por qué no hay un crecimiento? ¿Por qué? Porque hemos dependido en nuestra propia oratoria, porque hemos dependido de
de nuestra capacidad de convencimiento, porque hemos dependido de elementos humanos cuando hemos ignorado, y me parece que deliberadamente hemos ignorado, que la iglesia es la manifestación del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos este primer punto. La iglesia nació el día de Pentecostés. La iglesia nació ese día. 120 fueron bautizados, pero posteriormente fueron bautizados los otros 3,000. Alguien preguntará, pero ¿y cómo lo sabe? Bueno, porque Hechos de los Apóstoles lo dice claramente. Dice en el versículo 38, que lo acabamos de leer, Pedro les dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí lo está estableciendo. Recibieron también el Espíritu Santo. Por eso es que desde el versículo 42 en adelante dice: perseveraban todos unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto no lo hace convencimiento humano. Esto solamente lo hace el Espíritu de Dios. La iglesia es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Entiende por qué hoy en día no se ha logrado establecer reino de Dios en distintos lugares? Porque no hemos tenido una definición clara de lo que es la iglesia. La iglesia no solamente es un lugar de reunión. La iglesia no solamente es una congregación para reunir a los de una región que han confesado su fe en Cristo Jesús. La iglesia es la manifestación del Espíritu de Dios. Para que se pueda establecer esta relación, es necesario que nosotros podamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí se cumple la palabra del capítulo 1. Estaban unánimes, de un mismo espíritu, de un mismo pensamiento, de una misma visión, de un mismo sentir, y adicionalmente estaban juntos, porque esta palabra no apareció en el capítulo 1. Y entonces fueron todos bautizados con el Espíritu Santo. No importa dónde te encuentres, no importa dónde te encuentres en esta misma hora. Si crees, puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque para vosotros, para vuestros hijos, para todos cuanto el Señor llamare, es la promesa. Pero es importante que nosotros podamos entender la necesidad de. Si no hemos entendido que no tenemos necesidad, ¿crees que vendrá? El Señor nunca da nada de suyo propio a alguien que no sepa valorar lo que ha de recibir. Si tú no entiendes que esto es para ti, si tú no entiendes que tienes necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo, no vendrá. Porque el Señor busca quienes son dignos para poder derramar su Santo Espíritu, como está establecido en Romanos y en 1 Corintios también. ¿No sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? Y que Él mora en vosotros, y que Él os cela grandemente. Es necesario que nosotros entendamos: esto es para mí, y yo me dispongo
para que el poder del Espíritu Santo pueda venir sobre mi vida. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la tierra y que estás en todo lugar. Señor, tu palabra declara claramente: el viento de donde quiera sopla, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Viento de Dios sopla ahora en los distintos lugares donde tú has congregado a hombres y a mujeres y los has convocado para este tiempo. Sopla y trae. Beraki turuk takirabakas tenduruk ikarak irekaun turuk ikarasieta. Y sai turuk takampera tamakiara. Bukera kia basanto kobaki tayakiara. Sopla, oh Dios, como el día de Pentecostés, donde 120 de tus discípulos originarios estaban reunidos y fueron bautizados con tu Santo Espíritu. Ahora, oh Dios, hay un pueblo disperso en toda la América Latina. En toda América Latina hay un pueblo disperso y otros están en distintos lugares de la tierra. Dios eterno, Señor, así está establecido por el profeta. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo sea hoy, Dios eterno, sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que están, Señor, en distintos lugares para establecer una obra sobre la faz de la tierra. Señor, conforme lo has establecido en tu palabra y según tu Espíritu Santo ha dado testimonio para estos últimos tiempos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén. Amén. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por la obra ante la cual Él nos está haciendo caminar. Y sabemos que esta es obra de Dios, la obra de la restauración de todas las cosas. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo, el Dios eterno cumpla en ti y contigo lo que Él se ha propuesto hacer. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.